¿Qué tal? En este video hablaremos sobre los juristas sociológicos contra el positivismo legalista en la primera mitad del siglo XX. Como primera diapositiva tenemos que la decodificación europea a la revuelta contra el positivismo legal. Aquí estaremos hablando un poco de la historia de la sociología, que se entiende que del derecho surgió a finales del siglo XIX como respuesta al positivismo legalista. Pero en Europa este enfoque reduce el derecho a la ley codificada basándose en la teoría de la plenitud del ordenamiento jurídico y de la exclusividad de la ley como fuente jurídica. El positivismo legalista impulsó un amplio movimiento codificador, destacando los códigos de Auster, Prusia y especialmente los códigos napoleónicos de 1804, modelo que para otros países europeos sirvió. Este movimiento contó con la escuela de la exégesis, que defendía la interpretación estricta de la ley por parte del legislador y la aplicación mecánica de la norma por parte de los jueces. Si bien la codificación permitió uniformar el derecho y reforzar el principio de legalidad, su registro motivó y criticó el surgimiento de nuevas corrientes jurídicas más flexibles y adaptadas a la realidad social. Ahora hablaremos sobre los orígenes de la sociología del derecho en Francia. La Escuela Sociológica de Francia surgió a finales del siglo XIX como respuesta al declive de la exégesis de la codificación. Su idea central era la insuficiencia de la ley y la necesidad de un pluralismo jurídico enfocándose en la investigación y sistematización de la excelencia jurídica. Para pasar por tres etapas, una inicial con los precursores como Esmin y Salinger, una consolidación con Geni y como figura clave, claramente, y una final con el enfoque más sociológico interpretado por Dohuy y Aury. A diferencia de la escuela de exégesis, no tuvo una fase de decadencia, sino solo una diversificación. Ahora entenderemos que la pluralidad de las fuentes del derecho fue una figura clave en la renovación de la metodología del derecho en Francia, comparable a Savigny y a Ehring en Alemania. Su obra fundamental, Método de Interpretación, criticó el método de exégito y la idea de la plenitud del ordenamiento jurídico. Ante las críticas por su carácter destructivo, Henry desarrolló la parte constructiva en ciencias y donde expuso el método basado en lo dado y en lo construido. Durante esos años presentó avances en la teoría de los artículos, conferencias y lecturas en el Colegio Libre de las Ciencias de París. La libre investigación científica del derecho. Aquí vemos que Gini en el método de la interpretación propone el derecho como debe completarse con los fenómenos sociales mediante la libre investigación científica, critica el método tradicional basado en exclusivamente en la ley estricta y en la lógica formal y plantea que los jueces deben basarse en los elementos objetivos que enfocan, incorporan fuentes históricas, principios de justicia y conocimiento de otras disciplinas como la economía, psicología y sociología. Ahora hablaremos de las ciencias jurídicas a la técnica jurídica. En ciencia y técnica, Kenny distingue entre la ciencia jurídica que constata de datos de naturaleza y los hechos, y la técnica jurídica que construye la fuente del derecho con base en estos datos. Define lo dado como los datos naturales históricos, racionales y ideales. Esto construido como la reproducción y la voluntad de la técnica jurídica. Kenny reduce el papel de la ley destacando la importancia de otras fuentes del derecho como la costumbre y la analogía. Esta costumbre refleja las prácticas constantes como valor jurídico, mientras que la analogía permite aplicar normas a casos similares. Su enfoque pluralista rechaza la idea de que la ley codificada sea la única fuente de derecho, promoviendo una investigación sociológica del derecho basada en múltiples influencias jurídicas. Ahora, como segunda parte, veremos que el jurista francés Geni es muy criticado y alabado por sus posiciones intermediarias, exégetas y divisionistas. Fue clasificado de diversas maneras como eclesiástico o antiformalista, y aunque Ariste Tanzi no lo consideraba un sociólogo del derecho, reconoce la contribución al acercarse a la teoría del derecho sociológica. Geni defendía un pluralismo jurídico, considerando a la ley como fuente primaria y se opinaba a la libre interpretación de la voluntad del legislador. Aunque no definía de manera precisa sus principios universales de justicia, su postura moderada influyó en el movimiento del derecho libre, compartiendo puntos con Erich, aunque instituciones productoras del derecho como él. Ahora bien, el movimiento del derecho libre en Eugen y en Herman. El movimiento del derecho libre agrupa a los juristas centroeuropeos del cambio del siglo, unidos por la defensa del pluralismo jurídico frente al positivismo legalista dominante, debido a que la codificación europea basada en la investigación zoológica del derecho y movimientos en la asociación principalmente con Cantoro y sus discípulos, aunque algunos reconocen que Ehrlich como precursor en este momento surge a finales del siglo XIX y con una de sus obras claves, el Gesetz.
es decir, ley y ministerio del juez, o que destacaba la insuficiencia del ordenamiento legal y con la importancia de las decisiones judiciales. Ahora bien, hablaremos sobre de la libre investigación del derecho y la pluralidad del derecho. Eugen, considerado como uno de los fundadores de la Sociología del Derecho, fue profesor de Derecho Romano hasta la ocupación de la ciudad por Rumanía. Se destacó por la crítica positivista legal y por defender el pluralismo jurídico, señalando las lenguas del derecho positivo y promoviendo la libre investigación del derecho en sus obras. Establece una sociología del derecho que ve el derecho como algo más amplio que el derecho estatal, destacando el derecho vivo proveniente de la sociedad. Este derecho vivo que precede el derecho estatal y regula las instituciones como el matrimonio y el contrato. Tiene la prioridad sobre las normas del Estado. Erich contribuyó al pluralismo jurídico considerando el derecho estatal como una parte del derecho global. Ahora bien, la primacía de las decisiones judiciales en el movimiento de derechos libres que avanzaba hacia las posturas radicales alcanzaba su máxima expresión en la obra de Hermann Cantoro, quien cuestionaba la primacía de la ley como única fuente del derecho. Aunque sus predecesores criticaban la ley del código, la aceptaban dentro del pluralismo jurídico. Cantoro va más allá, afirmando que las decisiones de los jueces son verdaderamente fuente del derecho. Su obra propone una renovación del conocimiento jurídico centrada en las decisiones judiciales y no dogmáticas, positivas ni las fuentes tradicionales. Según él, los jueces deben ser más sociológicos que juristas, ya que crean el derecho, no solo lo aplican. Sin embargo, enfoque rechazando por la inseguridad jurídica y la falta de certeza, lo que llevó a retratarse de sus ideas más radicales al final de su vida. Ahora veremos el realismo jurídico americano y escandinavo, con Carl y Oliver Corna, y además de Rose. El realismo jurídico concibe la norma jurídica como una predicción de las acciones de los jueces al resolver disputas y representar en dos versiones, la americana y la escandinava. En teoría, la desarrollada en el compendio de la Teoría General del Derecho. En 1903 se opone a la concepción imperativista de la norma como un mandato, proponiendo una división sociológica del derecho. El realismo jurídico ofrece una alternativa al legalismo dentro del contexto y prácticas sociales. Por eso podemos dar término y entendemos que si bien es el derecho que se aplicó, vemos cómo eran los puntos radicalistas y al final del día terminaron en la construcción del derecho que conocemos hoy, que si bien es de estricto derecho, es decir, lo que se está formado dentro de los libros, dentro de las leyes, aún se aplica las etapas sociales, es decir, lo que se está viviendo en el momento para poder aplicar las leyes. No solo se quedan en un libro que queda desactualizado con el tiempo, intenta actualizarse y adaptarse a las normas sociales del momento. Esto lo podemos ver más si leemos los códigos de décadas pasadas, un ejemplo aquí en México.